Bueno, entonces iniciamos y lo primero que quiero que sepas es que este proyecto tiene la finalidad de que el conocimiento de la palabra de Dios esté al alcance de todas las personas que anhelen tener una relación íntima con Dios. Y quiero en esta reunión introductoria compartirte por qué es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, por qué nosotros debemos conocer la Biblia. Y quiero darte algunos motivos por los cuales nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Y el primer motivo y el más importante es a causa de su autor. Debido a su autor, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación del Señor a los hombres. Él, por medio de autores humanos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, se ha revelado. Él ha plasmado allí lo que Él desea que nosotros conozcamos acerca de Él. Él desea que nosotros tengamos una relación íntima con Él, desea comunicarse con su creación, desea comunicarse con todas las personas por medio de su palabra. Desea que todos alcancemos salvación. Y es aquí en la palabra de Dios revelada, donde dice cómo es que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Y lo único que tenemos que hacer es creer y recibir a Jesucristo. Entonces, debido a su autor, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿por cuál otro motivo nosotros debemos conocer y estudiar la palabra del Señor? Debido al mandamiento de leerla. Nosotros vemos en Josué capítulo 1, versículo 8. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si usted quiere que en la vida todo le salga bien, ¿qué tiene que hacer? Meditar en la palabra de Dios día y noche, diariamente, y guardar conforme lo que la palabra de Dios dice, cumplir la palabra de Dios. Esa es la única clave para que todo nos salga bien. Porque todo lo que el Señor nos dice, todo lo que el Señor nos indica en su palabra es para bendición nuestra, para bienestar nuestro. Y si nosotros obedecemos, nos va a ir bien. Pero si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, pues entonces vamos a tener vamos a equivocarnos. Entonces, también en la palabra del Señor, en la carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Vamos a buscarlo, hermanos, y vamos a ver qué es lo que dice. Dice la palabra del Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que buscar esa palabra de Dios con diligencia, con diligencia? ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la palabra del Señor con diligencia, vamos a usar bien la palabra de verdad. Hoy en día, pues vemos muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas y personas que se dejan arrastrar por engañadores. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque no se han tomado el tiempo, porque no se han dispuesto a escudriñar la palabra del Señor.
no han abierto sus corazones para que Dios les hable por medio de su palabra y por tal motivo son engañados. Entonces necesitamos nosotros buscar todos los días, ser muy diligentes. ¿Para qué? Para buscar buscar la palabra del Señor y no tener nada de qué avergonzarnos, que podamos nosotros conocer bien la palabra de verdad y que nosotros podamos estar aprobados delante del Señor. Vamos a Mateo 4:4, otro de los motivos por los cuales las personas deben estudiar la palabra de Dios. Aquí nos los dice el Evangelio de Mateo. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros necesitamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir. Para vivir, necesitamos la palabra de Dios para vivir, porque así como el cuerpo físico necesita el pan, necesita la comida para poder estar fuertes, para poder estar sanos, así nuestro espíritu necesita estar vivificado y eso solamente se logra por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué debemos estudiar la palabra del Señor? Otro motivo, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Todos necesitamos el mensaje de la palabra y somos santificados por la obra de la palabra en nuestra vida. Entonces, en la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Vamos a buscarlo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios no solamente es atenderla con nuestros oídos, sino también ponerla por obra. Y para eso necesitamos personas que se levanten a predicar la palabra, a enseñar la sana doctrina. ¿Para qué? Para que en las personas pueda crecer esa fe y puedan entonces invocar el nombre del Señor y ser salvos. Por eso es necesario que conozcamos la palabra, que podamos compartirla con otros para que también su alma sea vivificada, su espíritu sea vivificado y no estén muertos espiritualmente. Ahora vamos a Hechos 2:14. Dice la palabra del Señor en el primer discurso de Pedro, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces, necesitamos nosotros escuchar la palabra. Ajá. Y eso que iba a declarar Pedro es la palabra de Dios. Él iba a declarar palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros escuchemos la palabra del Señor, que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Vamos a Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad.
Necesitamos la palabra del Señor para ser santificados. La palabra del Señor es la que transforma nuestros corazones y va haciendo esa obra en nosotros de quitar todo lo que a Dios no le agrada para poner lo que a Dios le agrada. Entonces necesitamos escuchar la palabra del Señor, necesitamos atenderla, necesitamos obedecerla, necesitamos conocerla para poder tener un cambio en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos anhelar la palabra de Dios así como un niño recién nacido anhela su lechita. Así también nosotros necesitamos tener hambre por la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que por medio de ella entonces nosotros creamos y crezcamos para salvación. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hoy vemos jóvenes que están atentados, que están perdidos, ¿cierto? Por todos los peligros que abundan en esta sociedad. Pero ¿qué necesitan esos jóvenes para limpiar su camino? La palabra del Señor, necesitan escuchar la palabra del Señor, porque no son los seres humanos los que hacen la obra de transformar los corazones. Lo único que transforma el corazón, lo único que trae vida a nuestro ser es la palabra de Dios. Aunque tengas el mejor tratamiento, el mejor terapeuta, no habrá nada que realmente pueda limpiar tu camino, que realmente pueda llenar tus vacíos, que la palabra que sale de la boca de Dios, que es palabra para vida. Entonces, hay muchos motivos y yo quiero mencionarte hay varios para que nos unamos todos en este mismo sentir de por qué es necesario que nos determinemos a estudiar la palabra del Señor. En Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. La palabra de Dios es limpia y la palabra de Dios nos limpia a nosotros también. Necesitamos esa limpieza porque nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza que nos hace cometer cosas malas. Sin embargo, la palabra de Dios y también por la obra del Espíritu Santo, nosotros somos santificados, somos limpios, somos transformados y necesitamos de Dios, necesitamos reconocer en esta hora que necesitamos de Dios y que solos no lo podemos hacer. En Juan 15:7 dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dicho. Pero es si sus palabras permanecen en nosotros. Es una promesa que trae una condición. Si sus palabras permanecen en nosotros, entonces todo lo que nosotros queramos, el Señor no lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Pero para eso necesitamos vivir la palabra, vivir la palabra. Uh-huh. En Hechos 20:32. Vamos a leerlo, si ya lo tienen a la mano. Quiero que lo busquen, que lo lean ahí con sus propios ojos, por favor. Sigan la lectura de la palabra, es necesario que ustedes mismos lo vean en su Biblia. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, aquí nos está diciendo
que la palabra del Señor tiene poder para edificarnos y para darnos herencia con todos los santificados. Necesitamos conocer esa palabra, necesitamos vivir esa palabra. ¿Por qué otro motivo nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios? Porque nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, Satanás, como le quieran llamar, conoce la palabra. ¿O acaso no fue él mismo, el mismo Satanás, el que en Mateo 4, cuando tienta a Jesús en el desierto, le cita la palabra? Satanás le dice, en Mateo 4:6 le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él está citándole a Jesús las palabras que vienen en el Salmo 91. Entonces eso quiere decir que el enemigo conoce la palabra. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros, siendo cristianos y diciendo que somos hijos de Dios, no conocemos su palabra si aún el enemigo lo conoce? Entonces, necesitamos afirmarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué otro motivo nosotros debemos estudiar la palabra? Por el ejemplo de esos grandes hombres de la Biblia, hombres de fe que se levantaron como Pablo. Pablo era un estudioso de la palabra y tuvo grandes logros espirituales, plantó muchas iglesias, hizo varios viajes misioneros. Y a pesar de que sufrió encarcelamientos, persecuciones, azotes y todo lo que tuvo que vivir, es uno de los hombres que más aportó en la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, por causa de esos hombres de fe, por causa de esos hombres de la Biblia que escudriñaron las escrituras, que enseñaron las escrituras, nosotros debemos también tener ese interés de estudiar la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo antes de que fuera ejecutado, unas últimas palabras, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo le está encargando los pergaminos. ¿Qué pergaminos eran estos? Pues eran sus rollos del Antiguo Testamento. Entonces, a pesar de todo lo que este hombre había trabajado para el Señor, aún creía que necesitaba escudriñar las escrituras. Aún lo creía. Y muchas personas hoy viven equivocadas pensando que ya todo lo saben. Pero cuánto nos falta por aprender de la palabra del Señor. Si su palabra es tan hermosa, tan profunda, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es eso que nos purifica. Necesitamos cada día aprender más y más y más de nuestro Dios. ¿Por qué otro motivo debemos estudiar la Biblia? Porque solamente la Biblia tiene las respuestas, todas las respuestas a las preguntas del ser humano. Todas las preguntas que el ser humano ha intentado hacer en algún momento de su vida y que los filósofos han querido responder, todas esas preguntas están respondidas en la palabra del Señor.
Todo hombre se pregunta, ¿de dónde vengo? La Biblia tiene la respuesta. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo, versículo 26, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El ser humano se pregunta, y muchas personas se preguntan, ¿y por qué estoy yo aquí? La palabra de Dios tiene la respuesta. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra del Señor nos dice que estamos aquí, ¿para qué? Para dar gloria y honra y poder a nuestro Dios que creó todas las cosas. El hombre se pregunta, ¿y a dónde voy? La palabra de Dios tiene la respuesta. En Apocalipsis 20:15 dice que aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Sin embargo, a los que sí estuvieron escritos en el libro de la vida, a los que sí hayan aceptado a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, tendrán vida eterna. Y lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor envió a Jesús al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, aunque hay muchos motivos, para no alargarme, quiero decirte, ¿por qué estudiar la palabra de Dios? Pues porque la palabra de Dios es la prueba de nuestra fe y la palabra de Dios es lo único que transforma las vidas, lo único que transforma los corazones. Uh-huh. La palabra de Dios nos dice que esa palabra nunca va a pasar, que el cielo y la tierra van a pasar, pero que la palabra de Dios nunca va a pasar. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios para ser transformados y aún a pesar de toda la persecución que ha sufrido la palabra, que la han quemado, que hay países donde ni siquiera dejan que ingrese un ejemplar de la Biblia, que hay personas que inclusive las han asesinado por portar una Biblia, pero aún a pesar de todo lo que la humanidad ha luchado, y a pesar de todo lo que el enemigo ha querido destruir la palabra de Dios, nada ni nadie podrá destruirla porque es palabra viva. La palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Entonces nosotros necesitamos estar vivificados por esa palabra, necesitamos estar con nuestros corazones, con nuestras mentes llenos de la palabra del Señor. Yo te invito a que iniciemos este estudio de la palabra de Dios juntos. Semanalmente vamos a estar subiendo una clase nueva para que podamos estar meditando en esa clase en el transcurso de la semana y que juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Y también vamos a compartir el día de mañana precisamente la prédica de la palabra del Señor a las 11 de la mañana vamos a estar
transmitiendo por la página en vivo la palabra de Dios. Yo te invito a que lo escuches, a que no te lo pierdas y que seas bendecido por la palabra del Señor. Entonces, les saludamos, hermanos, les bendecimos donde quiera que ustedes estén, reciban un abrazo fraternal de parte del equipo de Seminario Bíblico Gratuito Esdras, y los amigos que se encuentran en la Ciudad de México pueden contactarnos con Messenger para clases presenciales de igual forma gratuitas, porque aquí la única gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Te damos las gracias por habernos prestado tus oídos y esperamos dejar en tu corazón esa inquietud para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Bendiciones y nos vemos pronto.